Un saludo a todos los participantes y a los organizadores del primer Congreso Virtual sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Les hablo desde Montería, Córdoba, Colombia, a presentarles esta ponencia que es una síntesis de la investigación titulada Manos que comunican ciudadanía, desarrollada para optar al título de Magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, y fue desarrollada entre junio del 2013 y mayo del 2014. Mi ponencia se titula Participación Ciudadana en Montería, una aproximación desde las personas sordas. La diapositiva lo acompaña un mapa de Colombia, a partir del cual se entrelazan diferentes manos con los colores de nuestra bandera, amarillo, azul y rojo, haciendo énfasis con una mano levantada en Montería, que fue el lugar en el cual se llevó a cabo la investigación. Las personas sordas constituyen una minoría lingüística usuaria de la lengua de señas. Como comunidad son sujetos de derechos que establecen relaciones con su entorno para visibilizarse y hacer efectivo el goce de los mismos. Muchas veces en estas relaciones las personas sordas vivencian distintas situaciones de desigualdad, de discriminación, de opresión por parte de los grupos que se consideran mayoritarios y dominantes, lo cual vulnera en muchas ocasiones sus derechos como ciudadanos. Y allí que esta investigación pretende dar respuesta al interrogante ¿cuáles han sido las experiencias de participación ciudadana de las personas sordas que asisten al aula Conectando Sentidos en Montería, Colombia? El aula Conectando Sentido es un espacio que brinda oportunidades de acceso a la información y la comunicación a personas con discapacidad visual y auditiva. El objetivo planteado entonces es comprender esas experiencias de participación de estas personas sordas que asisten al aula Conectando Sentidos. Lo valioso de la investigación se enmarca en 4 aspectos fundamentales que están representados en un triángulo y a su vez este triángulo se divide en 4 triángulos más pequeños, ubicando en la parte central a las personas sordas como los sujetos principales de la investigación. Por otro lado, el territorio, en donde por primera vez se investiga sobre esta temática, y haciendo énfasis también en el método empleado que permitió dar voz a las experiencias de participación ciudadana de las personas sordas que participaron en el estudio. Se resalta también la importancia de la maestría en discapacidad e inclusión social como ese espacio académico que hizo posible el desarrollo de este trabajo investigativo y que permitió descentralizar las investigaciones desde el territorio de Bogotá para enmarcarlos en una ciudad como Montería. El marco teórico se encasilla entonces en los 4 ejes fundamentales a partir de los cuales se evidencia el tema, y es el primero es ciudadanía, retomándolo desde el concepto clásico de Marshall en 1949, quien él retoma la ciudadanía como ese estatus del cual deben gozar las personas que hacen parte de una sociedad. Sin embargo, en el caso particular de las personas con discapacidad, se ha encontrado que históricamente han sido denominados en algunos momentos como ciudadanos de segunda clase o de segunda categoría, y esto ha sido reportado por diferentes autores. En algunos momentos también se les considera o se les llama con calificativos que muchas veces son peyorativos y atentan contra su condición de ciudadano. Con relación a la parte de participación ciudadana, se retoma específicamente desde la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, que en sus artículos 29 y 30 habla específicamente sobre la participación pública y política a la que tienen derecho estas personas en los distintos ámbitos de su sociedad. En el caso particular de Colombia se retoma también en la Ley 1618 del 2013. Y además en diferentes artículos de nuestra Carta Magna del 1991, en donde se establecen diferentes mecanismos de participación ciudadana. Con relación a la participación de las personas sordas, se retoma información desde el Observatorio de la Población Sorda Colombiana del Instituto Nacional de Sordos de Colombia, INSOR, y se encuentra que la participación es baja la participación de estas personas y más en actividades de formación ciudadana, y que en su mayoría de los casos la baja participación obedece
a su condición o a la situación de discapacidad como tal. La escalera de participación ciudadana va a ser un instrumento que nos va a permitir el análisis de la información encontrada en el proceso investigativo, del cual hablaremos más adelante. Dar respuesta a ese interrogante sobre las experiencias de participación ciudadana en las personas sordas requirió utilizar un estudio, un análisis de tipo comprensivo enfocado en la parte histórico-hermenéutica, de tal manera que se diera la importancia y la voz a las personas sordas. La población se tomó de las reportadas en la base de datos del aula Conectando Sentidos, teniendo inicialmente 83 personas, a partir de las cuales se hace un análisis aplicando 4 criterios de selección, como fueron, pues obviamente, ser persona sorda, hacer uso de la lengua de señas, ser mayor de edad y además de eso tener un nivel de escolaridad mínimo de 5º grado de primaria. De esa selección se obtienen 30 personas que se convocan a través de diferentes medios de comunicación y luego 17 asisten al cuestionario en línea y 12 al grupo de conversación. ¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados para recolectar la información? Inicialmente se realizó un grupo piloto con el objetivo de analizar la dinámica que se iba a utilizar con las herramientas y además de mirar si las preguntas planteadas respondían realmente a los objetivos de la investigación. Se aplicó un cuestionario en línea que fue elaborado con la herramienta Jot4 y se aplicó también un grupo de conversación. La información se analizó a través de en vivo, a través de análisis de contenido y a través de la escalera de participación de Arstein. En los resultados entonces, ¿qué encontramos? Primero encontramos el concepto de ciudadanía muy arraigado al tema de derechos y voy a leerles un texto que es producto de un relato de los participantes de la investigación que dice: para mí, ser ciudadano es un grupo de personas, ya sea con discapacidad, indígena, que pertenezca a cada ciudad. Por ejemplo, un grupo de indígenas tiene sus costumbres, su idioma y se hacen valer de ellos. Los sordos, por ejemplo, nuestros derechos los hacemos valer por medio de nuestra lengua. También hacemos nuestra cultura, ir ante el alcalde, decir, apoyar, exigir en cuanto a salud, sociedad, educación, trabajo. Eso hacemos nosotros para hacer valer nuestros derechos. Entonces, ¿qué notamos aquí en este resultado? Relacionan la ciudadanía con la pertenencia a un territorio, con la pertenencia a un grupo, con unas costumbres propias, pero sobre todo con el manejo de una lengua y que la consideran como una lengua propia, que es la que los hace partícipes de una comunidad minoritariamente lingüística. Además, existe un énfasis marcado, una estrecha relación entre la ciudadanía y los derechos. Se encontró en una nube de palabras, que es una imagen en la cual se resaltan las principales palabras que surgieron al definir el concepto de ciudadano. Las de mayor tamaño fueron las de mayor aparición y las de menor tamaño, obviamente las de menor aparición, encontrando que nuevamente se resaltan los derechos, el trabajo, el ser humano, la persona, el ser sordo, el estar en Colombia o el vivir en una ciudad relacionados con el tema de ciudadanía. Con relación a los derechos en particular, ellos manifiestan que uno de los más vulnerados es el derecho a la educación, pero también el derecho civil a la comunicación, porque muchas veces se encuentran en espacios en los que no se les proporciona los ajustes razonables como el intérprete de lengua de señas. La participación ciudadana específicamente se analizó a través de dos partes: los mecanismos institucionales que están dados por la participación en el Comité Municipal de Discapacidad. Según la Ley 1145, se encontró que hay una persona sorda que efectivamente lo representa en este comité, y se encontró también que nunca han participado en la elaboración en las mesas para la elaboración de planes de desarrollo. Con relación a los mecanismos sociales, que son las iniciativas que surgen desde el propio colectivo, como son las marchas, como son las caminatas, los programas radiales, se encontró que sí hay mucho más incidencia.
Existen otras situaciones emergentes, específicamente de dependencia, marcadas en la dependencia de la familia, de la solidaridad muy marcada entre ellos como grupo y en la manera como se apoyan y cómo se acompañan en las distintas luchas por la reivindicación de sus derechos. Encuentran que tienen poco conocimiento relacionado con los mecanismos de participación ciudadana y también desigualdad respecto a otros grupos poblacionales. Manifiestan que muchas veces personas como los desplazados, los reinsertados, tienen mucho más privilegios en la norma. Toda la información se analizó con la escalera de participación de Arnstein, que tiene 8 peldaños. Los 2 primeros aluden a la no participación, los 3 siguientes una participación simbólica y los 3 superiores a los grados de participación de máximo grado de participación ciudadana. En la manipulación encontramos que las familias muchas veces intentaron manipularlos con el ejercicio del derecho al voto, pero ellos sentaron su posición y no permitieron que esto pasara. La terapia se encuentra ausente. En este peldaño los ciudadanos son considerados como portadores de una patología mental. La ausencia de digamos que de esta terapia en particular, puede hacerse una doble lectura y se puede tomar como el camino al reconocimiento como grupo minoritario que tiene esta población. Con relación a la información, las personas sordas buscan todo lo que necesitan y toda la información con temas específicos y también reciben información desde los entes institucionales, pero ellos se exaltan en que son información muy marcada y muy específica sobre un tema. La consulta se presentó ausente, el apaciguamiento también lo notan muchas veces porque les incumplen las promesas. La asociación, como ya lo había dicho, es uno de los que más hace presencia con las marchas, reuniones, solicitudes, cartas, visitas a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Educación y a otros entes del gobierno. El poder delegado se encontró ausente y el control ciudadano empezó a hacer presencia, se puede decir que empieza a hacer presencia con la representación ante el Comité Municipal de Discapacidad y con una tutela que fue presentada por uno de los participantes y que terminó para reclamar el derecho a un intérprete de lengua de señas en su institución educativa. Dentro de las conclusiones podemos encontrar básicamente que los mecanismos institucionales de participación están enmarcados más que todo en demandas puntuales del colectivo, obviando muchas veces sus necesidades. Entonces, obedecen estos mecanismos institucionales más a lo que la institución le quiere dar a las personas con discapacidad, pero sin tener en cuenta realmente cuáles son esas necesidades y de qué es lo que requieren realmente. Se encontró obviamente un mayor desarrollo en los mecanismos sociales de participación ciudadana, como lo son las marchas, las reuniones, las solicitudes y otras acciones en defensa de sus derechos. Y en la escalera de participación ciudadana se encontró que se materializan solo 5 de ellas en las acciones de las personas sordas y las 3 restantes se encuentran ausentes en sus narraciones. Sin embargo, como lo dije en el caso de la terapia en particular, la ausencia se puede tomar no como algo negativo, sino al contrario, como ya una acción que se refleja en la lucha por la reivindicación de los derechos de estas personas en particular. En el caso de la consulta, la ausencia puede obedecer básicamente a ese restringido conocimiento que aparece en los relatos de las personas sordas, en donde ellos narran que muchas veces tienen la iniciativa de ir, de visitar a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Educación, y que de hecho lo hacen, pero no reciben la respuesta adecuada porque no conocen las rutas que deben seguir para que realmente sean resueltos y empiecen a generarles respuestas con relación a lo que ellos están reclamando en particular. De esta investigación se realizó la devolución de los resultados. Nuevamente se entregó al grupo participante todos los resultados. Se encontró fue muy satisfactorio de mi parte porque encontré que la mayoría dijeron que estaban de acuerdo y que lo que yo había dicho, el análisis que había hecho, era realmente lo que querían expresar. Quiero terminar con una frase que fue producto que es la voz de una de las personas que participaron en el estudio y que dice: lo que escribiste en esa presentación es como si nos hubieras leído la mente. La imagen de las palabras me gustó mucho. Allí está todo.
tenemos que luchar por nuestros derechos. Y esta frase, curiosamente, fue pronunciada por la persona que es el representante de la comunidad sorda ante el Comité Municipal de Discapacidad. Muchísimas gracias. Excelente presentación, María. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Tenemos una pregunta que se formula desde el nodo de país en Colombia, y es la siguiente. Si la ciudadanía está ligada a la lengua de señas colombiana, ¿qué pasaría con personas sordas que no son usuarias de las lenguas de señas colombianas? ¿Son considerados ciudadanos? Hola. Pues sí, obviamente las personas que no sean usuarios de la lengua de señas también son considerados como ciudadanos. De hecho, el ser ciudadano se confiere, es el estatus que se confiere por el simple hecho de nacer en una sociedad y por nacer en un territorio. Es una condición que debería ser inherente a todo ser humano, y en el caso particular de mi investigación, no es el hecho de que la ciudadanía sí se liga a la lengua de señas, pero eso no quiere decir que las demás personas que de pronto no sean usuarios de esa lengua no sean ciudadanos. Efectivamente, también tienen los mismos derechos constitucionales que les confiere la Constitución de 1991, sino que en el caso particular, digamos que de las personas sordas que sean usuarios de la lengua de señas, es este medio el que les da unas mayores posibilidades de interactuar y de visibilizarse y de hacer posible una lucha por la reivindicación de sus derechos. Gracias. Excelente, María. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces,